Empresarial Colombiano. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Baxter Consultores para este Capacítase, que estoy seguro les será de gran utilidad. Nuestro experto en la materia, Cristian Chávez, nos hablará sobre los principios de los datos personales y su adecuación a la regulación en el Perú. Cristian Chávez es todo un referente en el mundo de los datos personales, contrataciones con el Estado, libre competencia y regulación sectorial, con más de 18 años de experiencia en el mercado legal. Además, es profesor de contratos en la Universidad del Pacífico. Estoy segura que su amplia experiencia nos brindará una visión clara y concisa de este tema tan importante en la actualidad. Y al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas, así que no duden en compartir sus inquietudes. Adelante, Cristian. Gracias, Angélica. De hecho, un tema de repente de metodología o dinámica, dado que lo ideal es que eso sea de utilidad para ustedes, si durante la presentación alguno tiene alguna pregunta o comentario, siéntanse libres de, por favor, prender su micrófono o en el chat a través de Angélica hacerme llegar las preguntas que tengan. De hecho, creo que eso hace que sea mucho más rica la conversación y la discusión. Sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, el objetivo de esta presentación, evidentemente, no es que ustedes se vuelvan expertos en temas de protección de datos personales, necesitaría mucho más tiempo para eso, sino que el objetivo es que se pongan o que tengan un poco más de sensibilidad con respecto al tema. ¿Y a qué me refiero con eso? A conocer la materia que existe, saber que es una regulación que está ahí, pero verla no solamente como una carga, que es como normalmente se ven en los temas regulatorios, sino que además vean como la oportunidad de generar negocios a partir del trabajo adecuado de datos personales, ¿no? Es un poco la doble finalidad, saber que está ahí, que hay una carga regulatoria efectivamente, pero que no solamente es una carga, sino que también es una oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Dicho eso, ¿por qué entonces sería importante conocer los temas de datos personales? Y yo me gustaría que nos aproximemos a esto a partir de una doble perspectiva, ¿no? La primera, que quizás la más típica que solemos tener, ¿no? Que es porque es una regulación que existe, legal, y que su incumplimiento genera sanciones y genera consecuencias legales. De hecho, tenemos actualmente una autoridad que además ya es una autoridad cada vez mucho más activa. La regulación en materia de protección de datos personales en el Perú se encuentra vigente desde el año 2013, es decir, tiene ya un buen tiempo. Pero lo cierto es que recién a partir de la pandemia y con los procesos de digitalización del Perú, la autoridad se volvió mucho más presente y mucho más activa, ¿no? Si vemos algunas cifras de las estadísticas del último año, vamos a ver que, por ejemplo, ha tenido 132 procedimientos iniciados, más de 7,5 millones de soles en multas acumuladas, más de 300 entidades fiscalizadas. Y yo sé que de repente estos números todavía no suenan tan grandes en comparación, por ejemplo, con entidades más conocidas como Litecopi, ¿no? Que tienen, no sé, pues más de 20 años de presencia y que quizás nos suena mucho más. Pero si uno ve, por ejemplo, la evolución de estas cifras, va a ver que en los últimos por lo menos 3 o 4 años, los aumentos tanto de multas como de procedimientos, yo diría, van a un ritmo bien importante, de entre 15 y 20% al año. Con lo cual enfrentamos a una autoridad que está cada vez más activa, está cada vez más presente y que además ya impone sanciones, que ahora sí pueden ser sanciones que puedan ser consideradas como relevantes. Pero además del tema netamente legal, digamos, también está el tema reputacional. Por ejemplo, justamente como en el marco de este proceso de digitalización que les comentaba, un gran problema que se ha comenzado a presentar últimamente es el tema de brechas de seguridad y pérdidas de información, ¿no? Eso que aparece en pantalla es una nota de prensa, por ejemplo, de la última gran brecha de seguridad que se hizo pública, ¿no? Que fue el caso de Interbank. Eso genera un problema que va más allá desde la perspectiva legal, ¿no? Sino que genera un problema incluso reputacional. Y de estos, de los públicos, han habido muchísimos. Está eso, está el caso Cineplanet, ¿no? Con lo cual, eso termina afectando ya no solamente, digamos, el tema netamente legal como infracciones, sino también el valor de la marca que pueda tener dependiendo de los servicios que brindamos nosotros o que prestemos en el mercado. Pero como les dije, hay un segundo aspecto que me gustaría ver, ¿no? No solamente desde el punto de vista, bueno, por miedo, por la multa o por la mala reputación que nos puede generar un incumplimiento, sino también porque hay una serie de beneficios organizacionales de un adecuado manejo de datos personales y las oportunidades de negocio que se pueden generar. Y que esto es bien transversal, yo diría, a cualquier tipo de mercado, ¿ok? De hecho, yo quiero que veamos un par de ejemplos simplemente para que tengamos en cuenta cómo funciona esto, ¿no? Es más, de hecho, hacia el final de la presentación les voy a comentar de un caso local que nosotros manejamos con una empresa de telecomunicaciones y cómo se aprovechó adecuadamente justamente su manejo de datos personales, ¿no? Por ejemplo, imagino que casi todos hemos utilizado Netflix en algún momento, ¿no? O alguna plataforma de streaming. Y siempre hay esta situación en la cual decimos, oh, mira, Netflix, qué bestia, cómo logra captar exactamente qué es lo que a mí me gusta, me hace recomendaciones que van alineadas con mis preferencias, ¿no? No sé, si me gustan las series, me recomienda buenas series, si me gusta la comedia, me recomienda comedia, ¿no? Y uy, qué bacán, ¿cómo hace eso? Y eso es algo que, por ejemplo, en su momento inicial, cuando Netflix
fue una de las referentes justamente en temas de streaming, la posicionó como un diferencial, ¿no? Como esta capacidad justamente de no solo darte contenido, sino además recomendarte un contenido que se asimile o que se alinee con tus preferencias. ¿Ya? ¿Y cómo hace esto Netflix? ¿No? Si uno revisa los términos y condiciones de Netflix, que cada uno de nosotros aceptamos cuando participamos en ellos, vamos a ver que lo que tenemos es eso, ¿no? Datos personales. Básicamente lo que tiene Netflix es un algoritmo que a partir de información que es considerada datos personales, nos puede dar un servicio mucho más adecuado para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y esto lo convierte en una ventaja competitiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos una empresa que justamente a través de un manejo adecuado de datos personales, lo que puede hacer es posicionarse de manera competitiva mucho mejor, ¿no? Brindar un diferencial en comparación a lo que pueden brindar, por ejemplo, sus competidores. Pero también tenemos cosas como estas, que son de repente un poquito más tecnológicas, ¿no? No sé si ustedes les han pasado que tienen, no sé, un partner comercial, un cliente, un proveedor, lo que fuera, y cuando tienen que firmar contratos ya no pasan por estos procesos de onboarding largos, pues físicos, donde tienes que firmar el papel, escanearlo, enviarlo, sino que todo se hace a través de plataformas remotas que justamente están pensadas para la toma de firmas para contratos, ¿no? Ya, porque existen mucho en el mercado. ¿Ya? Eso que genera reducción de tiempo, reducción de costos, una forma de contratación mucho más segura, además, ¿no? Porque te deja una mayor trazabilidad, una mayor seguridad del momento, fecha, identificación de las personas. ¿Ya? ¿Esto cómo se hace? A través del manejo de datos personales, ¿no? De hecho, justamente todos estos procesos de verificación de identidad, manejo de la firma, manejo de la información, tienen que ver con el manejo de datos. Una adecuada, por ejemplo, utilización de datos, en este caso, lo que permite es ofrecer un producto novedoso que te permite justamente llegar o cubrir las necesidades que tienen las personas, ¿no? Entonces, como podemos ver, el tema de datos personales sí es un tema de carga regulatoria, de hecho ahora vamos a ver qué obligaciones tenemos que cumplir de manera general, pero también es una oportunidad, ¿no? En la medida que, por ejemplo, podamos brindar ciertos servicios o incluso manejemos la data que ya tenemos o con la que ya contamos, vamos a ver cómo podemos aprovecharla para tener ciertas oportunidades de negocio, ¿no? Ahora, a partir de aquí me voy a poner un poquito legal, les voy a prometer que no va a ser tan técnico ni tan aburrido, pero sí hay que tener algunos conceptos y algunos criterios bien importantes de manera definida, ¿no? Lo primero es, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la norma peruana? ¿Ya? Y básicamente lo que tenemos que ver es cualquier utilización de datos personales en el Perú, ¿ok? Lo cual incluye, por ejemplo, el envío de datos personales hacia el extranjero desde el Perú o la recepción de datos personales en el Perú desde el extranjero. Y aquí un concepto que es bien importante es de qué cosa es utilización de datos, que en los términos de la norma, el concepto es de tratamiento de datos. Tratamiento es igual a uso, ¿ok? Y yo les diría, es básicamente cualquier cosa que se realice con un dato, ¿no? O sea, claro, cuando pensamos en utilización de datos, estamos pensando, no sé, perfilamiento de una persona o utilizar sus datos para enviarle publicidad, que efectivamente es el más común. Pero yo les diría, el solo almacenamiento de datos, por ejemplo, ya es un tipo de uso. Hace un tiempo, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso con una fiscalización de la autoridad a un cliente y el cliente declaró todos los usos que tenía de datos, ¿no? Y, por ejemplo, y se olvidó de uno, que era, ellos todavía tenían mucho material físico que lo daban o que lo almacenaban en esos terminales, ¿no? Tipo Iron Mountain, estas cosas. Y claro, se había olvidado que cuando lo mandaba en cajas. Y había alguien que transportaba esas cajas. Y el tener almacenado en cajas para transporte también es un tipo de uso porque finalmente estás llevando documentos que contienen información. ¿Ya? Para que vean más o menos el nivel de lo que implica utilización. Cualquier cosa que sea un dato personal, su transporte, solo almacenamiento, sea físico o digital, va a ser considerado como un tratamiento. Siempre que eso tenga alguna vinculación con Perú, la norma peruana va a ser aplicable. Y a partir de eso, me imagino que la pregunta más evidente, ¿no? ¿Y qué cosas son los datos personales? Y menciono esto porque hay una visión que puede ser muy sencilla, ¿no? Que es, bueno, pues toda información que identifica una persona, ¿no? La información de tu DNI, por ejemplo, tu nombre, número de DNI, sexo, estado civil, ¿no? En fin, lo más evidente. Pero hay cosas que no son tan evidentes. La norma y la autoridad te han determinado que, en principio, no solamente es datos personal aquella información que identifica una persona, sino aquella que a través de medios razonables permiten identificar a una persona. ¿Ok? Por ejemplo, un tema que discutió la autoridad en algún momento. La nota, ¿no? La evaluación, la calificación de una persona es un dato personal. Y claro, a primera impresión uno diría, oh, pues no, ¿no? O sea, que una persona ha sacado 16. 16 es un número. ¿Qué dato personal es ese? Y la autoridad lo dijo, no, sí es un dato personal. ¿Por qué? Porque a través de un procedimiento razonable, por ejemplo, una entidad proveedora de servicios educativos, puede hacer el match y decir, Cristian Chávez tiene 16, ¿no? Y finalmente las notas denotan la facilidad que tiene una persona para determinadas materias,
con lo cual es una característica de su personalidad, con lo cual es calificada como un dato personal, ¿no? O, por ejemplo, los códigos BIN de los celulares, que son estos códigos que tiene el celular de fábrica, ¿no? Que sigue toda la vida del celular, también son considerados como datos personales. ¿Por qué? Porque a través de un procedimiento, o la autoridad considera que a través de un procedimiento razonable, como es un cruce con las bases de datos de las empresas de telecomunicaciones que los comercializan, es posible saber, por ejemplo, quién es el propietario de un celular, con lo cual el código lo terminas asimilando, lo terminas vinculando a una persona, ¿no? Entonces se dan cuenta los conceptos, como la lógica de la norma de ser muy proteccionista o de proteger a los individuos es súper amplia, ¿no? ¿Qué cosa es tratamiento? Básicamente cualquier cosa. ¿Qué cosa es un dato personal? Yo diría casi cualquier información de una persona, sea lo que sea, ¿no? Porque normalmente siempre vamos a caer en esta idea de razonablemente vinculado, ¿ok? ¿Y quiénes son los que tratan datos personales? Esta pregunta, que puede parecer un poco tonta, es bien importante. ¿Por qué? Porque a partir de quién trata datos personales y cómo los trata, se generan una serie de obligaciones bien diferentes, ¿ok? Yo acá quiero que nos centremos de manera muy sencilla en tres tipos de sujetos, ¿ya? Que son los que vamos a ver que tienen algún tipo de regulación en la ley de datos personales y sus reglamentos, ¿no? Por un lado, el titular del banco de datos, en segundo lugar, el encargado, y en tercer lugar, el tercero propiamente dicho, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El titular del banco de datos es aquel que tiene alguna base y la utiliza en su propio beneficio, ¿ya? Por ejemplo, mi consultora, Baxter Consultores, tiene una base de datos de clientes, ¿no? Entonces, yo tengo una base de datos de personas naturales que son mis clientes, por ejemplo, ¿y para qué la utilizo? Para mi propio beneficio, para brindarles mis servicios, para comunicarles, por ejemplo, y hacerles ofertas o lo que fuera, ¿no? Por otro lado están los encargados, que son personas que van a utilizar datos personales, pero no en su beneficio, sino en beneficio de otra empresa o de otro titular. Por ejemplo, yo tengo servicio de almacenamiento de mi información digital con Microsoft. Microsoft, ¿qué cosa es? Es un tercerizado, ¿no? Y me brinda servicios de almacenamiento de información. ¿Él tiene acceso a datos personales de mi base de datos? Sí. Por ejemplo, imaginemos que tengo un listado de mis clientes en la nube de Microsoft. Microsoft tiene acceso a eso, pero no los usa en su beneficio. Los usa en mi beneficio, porque yo lo he contratado para que me dé servicio de almacenamiento. Si se dan cuenta de esta diferencia que genera, yo como titular del banco de datos tengo todas las obligaciones de cuidado de esa información. El encargado solamente algunas, porque tiene un uso más limitado. Lo hace en mi favor. ¿Ok? Y la tercera figura es el tercero propiamente dicho, que es una tercera empresa, una tercera persona que va a tener acceso a los datos y sí la va a usar en su propio beneficio. Por ejemplo, imaginemos el SEC, ¿no? Que yo tengo un acuerdo con el SEC para darle información de mis clientes y el SEC les envíe, no sé, publicidad, ¿no? Por ejemplo, para captar nuevos miembros. ¿Ok? A diferencia del caso anterior, Microsoft, que por ejemplo utiliza los datos en mi beneficio para almacenar la información para mí, en este caso yo le comparto la base de datos al SEC. ¿Para qué? Para que el SEC la utilice para su propio beneficio. Por ejemplo, para poder enviar información institucional de los servicios que ellos brindan, ¿no? Claro, acá ya el tercero sí tiene otro tipo de obligaciones mucho más fuertes también, porque ya va a utilizar la información en su propio beneficio. Entonces, estos tres son los tres sujetos que en general regula la norma, ¿no? El más importante, como les digo, el titular del banco de datos, porque es el que tiene básicamente todas las obligaciones. Ahora, visto entonces cuál es el concepto de dato personal, el concepto de tratamiento y quiénes son los sujetos que se encuentran regulados, veamos rápidamente cuáles son las obligaciones en materia de protección de datos personales. A ver, la norma tiene un montón de obligaciones. Yo me quiero centrar en algunas de ellas, en las más importantes, en las más relevantes, ¿ok? Sobre todo aquellas que deberían saltar comúnmente por ser las más recurrentes, ¿ok? Y me gustaría empezar con la más importante, que es la del consentimiento y el deber de informar, ¿ya? Y acá de repente simplemente una primera puntualización conceptual. Hay una regla general en materia de protección de datos, que es, tú no puedes usar datos si no tienes un consentimiento. Esa es la regla. Y básicamente parte de una lógica, ¿no? Cada persona es titular de sus datos. Yo soy titular de mi nombre, de mi DNI, no sé, de mis cuentas bancarias, mi correo electrónico, etcétera. Con lo cual, nadie puede utilizar mis datos si no tiene mi consentimiento. Esa es la regla general. Esa regla general tiene algunas excepciones muy específicas que están listadas en la norma, ¿ya? Yo diría la más relevante para temas de negocios es lo que denominamos ejecución de relación contractual, ¿no? Que es, si una empresa va a brindarme, por ejemplo, un servicio o va a tener una relación contractual conmigo, necesariamente va a tener que usar mis datos. Entonces, en ese caso, no necesita mi consentimiento para usarlos, porque es algo necesario, está implícito, ¿no?
Un ejemplo, el día de mañana, no sé, ustedes compran, no sé, o adquieren una línea telefónica móvil de Movistar, ¿no? Para eso van a tener que dar su nombre, DNI, no sé, correo electrónico para que les llegue la factura electrónica, lo que fuere. Para poder hacer o brindar ese servicio, Movistar necesita usar sus datos. O sea, no podría ser posible que Movistar les diga, oye, bueno, dame tus datos para este servicio y tú digas, no, no te doy mi consentimiento, pero quiero el servicio. Ya, es indesligable, no se puede, necesita necesariamente tenerlo. Ya, eso es una excepción de ejecución contractual. Ahí técnicamente no necesita tu consentimiento. Ahí pasamos a otra cosa, que es lo que se denomina el deber de informar. Movistar sí les va a decir, oye, por si acaso, no sé, mi base de datos es esta, estas son mis medidas de seguridad, no sé, una serie de información que tiene que darte, pero no te pide tu permiso, te informa ciertas cosas que tú tienes que conocer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas dos cosas son como que vinculadas, ¿no? Regla general, tengo que pedir consentimiento. Excepción, simplemente informar. Normalmente, esto, ¿cómo se materializa? ¿No? Que imagino que lo deben haber visto, por ejemplo, en compras digitales, ¿no? Lo que denominamos cláusula informativa o política de privacidad. No sé, voy a comprar o voy a comprar algo por internet, ¿no? Para esa compra me dicen, acepto tu política de privacidad. ¿Qué te están diciendo ahí? Te describen, te informan cómo van a ser usados tus datos. No necesitan tu consentimiento. Pero, por ejemplo, si te quieren mandar publicidad a futuro, para eso sí necesitan tu consentimiento, porque enviar publicidad no es necesario para desarrollar una relación contractual, es algo accesorio. Ya, ahí sí entra las reglas generales. Por ejemplo, para mandarme publicidad, por ejemplo, no sé, para perfilarme y ofrecerme cosas, ¿no? Por ejemplo, para compartir mi información con otras empresas de un mismo grupo económico. ¿Ok? Para eso sí necesito, por ejemplo, una cláusula de consentimiento, ¿no? Y esa cláusula de consentimiento sí tiene que ser libre. Es decir, no me pueden obligar a que yo la dé. No pueden decirme, no te doy o no te brindo el servicio si no me das tu cláusula de consentimiento. Tiene que ser libremente aceptada por los usuarios. Por eso, cuando hacen sus compras digitales, habrán visto que la cláusula de consentimiento tiene un checkbox que no es obligatorio. Si tú no lo llenas, continúas con tu compra y no pasó absolutamente nada. Una siguiente obligación o grupo de obligaciones, porque lo estoy acá agrupando para que sea más sencilla la explicación, es lo que denominamos las medidas de seguridad, ¿no? Y esto justo está vinculado con esto que mencionaba al inicio, ¿no? Del hackeo, de las brechas de seguridad que se están presentando cada vez más, ¿no? Digamos, los titulares de datos personales tienen un deber de custodia, ¿no? Yo tengo una base de información de personas naturales, tengo esa información y tengo un deber importante y relevante de cuidar esa información. ¿Para qué? Para que no caigan en manos equivocadas, para que no se genere un daño a los titulares de los datos. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Pues es una entidad financiera que además tiene información sumamente sensible, ¿no? Números de cuenta, tarjetas de crédito, claves de acceso. Tienen que tener mucho cuidado para evitar, por ejemplo, que eso caiga en malas manos y que luego, por ejemplo, no sé, hayan fraude, se metan a sus tarjetas y les roben, cosas por el estilo, ¿no? Ya, toda esta regulación tiene justamente todas esas medidas que se tienen que dar. Y en general son medidas que son transversales a cualquier tipo de institución. Obviamente yo he hecho el ejemplo ahora de las entidades financieras como para que quede claro el riesgo que puede ser sometida, pero esto cualquier tipo de empresa que maneja una base de datos, y yo diría actualmente el 90% de las empresas de manejar bases de datos, obviamente tienen que mantenerlas. ¿Y qué son estas medidas de seguridad? Tanto la regulación como la autoridad ya ha definido por lo menos un grupo de ciertas cosas que necesariamente tienen que haber como mínimos, ¿ok? Lo primero, que tiene que haber un sistema de control de acceso a la información, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Internamente hay una serie de personas, colaboradores de las empresas, que no necesariamente todos tienen por qué tener acceso a las bases de datos. ¿Ya? Lo que debería haber es un sistema que permita que ciertas personas, dependiendo de su función, puedan tener acceso a cierta información, ¿no? Por ejemplo, en una empresa regular tienes el área de recursos humanos, que tiene, no sé, una base de datos de los trabajadores. No todos los miembros de una empresa tienen por qué tener acceso a la base de datos de trabajadores, donde puede haber información sensible, ¿no? Puede haber información hasta de salud, de los hijos, de las parejas, ¿no? Ya, por ejemplo, como no todos tienen que tener acceso, solamente aquellas personas del área de recursos humanos vinculadas con esas prestaciones de servicios deberían tener acceso para eso. Entonces, para eso, por ejemplo, en un mundo, sobre todo digital, ¿qué es lo que tienes que tener? ¿No? Un usuario encargado, un usuario asignado que te permita, por ejemplo, tener acceso a esa información con una contraseña única que te permita tener acceso a esa información, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente solamente aquellas personas que realmente requieren acceder a esta información puedan hacerlo. Es un primer grupo de control, ¿no? No es que bases abiertas, sino que tengan como que filtros para las personas que puedan ingresar a estas.
Segundo elemento, la transferencia de archivos debe realizarse mediante procedimientos que aseguren que el destinatario y solo el destinatario tendrá acceso a los datos, ¿no? Cada vez se ha vuelto mucho más común que compartimos a través de medios digitales, por ejemplo, información, ¿no? Y que información que puede calificar como datos personales. La idea es que justamente como tiene que haber una custodia de eso, ese traslado de información tiene que venir aparejado con algún tipo de mecanismo de seguridad. Por ejemplo, no sé, yo cuando trabajo con mis clientes, ¿qué es lo que hago? Mando un enlace seguro con una clave, por ejemplo, para que solamente el destinatario que conoce la clave pueda ingresar a la información, ¿no? O, por ejemplo, las entidades financieras, no sé si se han dado cuenta, ahora cuando les mandan digitalmente sus estados de cuenta, ¿qué es lo que hacen? Sus estados de cuenta con una clave, ¿no? Que solamente ustedes tienen. Normalmente a veces es el DNI. ¿Ya para qué? Para que no cualquiera pueda ingresar, ¿no? Se dan cuenta, estoy haciendo mucho hincapié en lo digital porque en los últimos años creo que es la mayor parte de manejo de información que se realiza, pero también puede ser física, ¿no? Por ejemplo, si es física, tiene que hacerse a través de un sobresellado, por ejemplo, ¿no? Para asegurarnos que no hay una brecha de seguridad de la información. En tercer lugar, tenemos que tener ambientes seguros, ¿no? Justamente para el manejo de información. Aquí hay algo que, por ejemplo, en la jerga común en materia de datos personales le llevamos, por ejemplo, las reglas de pantalla limpia o de escritorio limpio, que sea sobre todo en las oficinas, ¿no? ¿Qué es la pantalla limpia? Muchas veces los funcionarios tienen acceso a bases de datos, y si por ejemplo lo están viendo en su oficina, en la pantalla, ¿no? En la computadora, que cuando se paren, la pantalla no se quede prendida, porque luego cualquier persona que pase por ahí puede meterse y ver la información, ¿no? Ya, por ejemplo, que es una pantalla limpia, que por ejemplo hayan bloqueos automáticos de los dispositivos, ¿no? ¿Para qué? Porque si la persona pues no se para, efectivamente nadie lo pueda ver. O el escritorio limpio para temas físicos, que es si una persona maneja documentos físicos que contienen datos personales, no los puede dejar tirados en su escritorio e irse, porque si no cualquier persona puede acceder a ellos. No tiene que haber un ambiente seguro con medidas que, por ejemplo, eviten ese tipo de cosas, ¿no? Accesos, copias, descargas no autorizadas de información, ¿no? Cuarto, trazabilidad. Mira, ¿qué quiere decir trazabilidad? Eh, una base de datos te puede permitir accesos, borrado de información, descargas de información y modificación de información. Justamente como hay esta capacidad de manipular los datos, ¿qué es lo que se pide como medida de seguridad? Que tú tengas la capacidad de trazar o de medir quién ha entrado a una base de datos, cuándo ha entrado a una base de datos, cuándo ha dejado la base de datos y qué ha hecho con la base de datos, ¿no? Esto de acá que te permite justamente saber si, no sé, que el colaborador Cristian Chávez se metió en la base de datos de clientes y se descargó toda la base. Saber que ingresó a tal fecha, a tal hora y que hizo eso, se la llevó. ¿Por qué? Porque de repente yo no estaba autorizado para eso y con esto ya podemos adoptar medidas preventivas, ¿no? Es decir, oye, esa persona está actuando de manera indebida, hay que tomar una medida para evitar esto, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, la autoridad ha comenzado a fiscalizar muchísimo en las diversas empresas, ¿no? Saber que tienes esta medida porque es la medida que te permite, por ejemplo, detectar brechas de seguridad. Saber quién hizo qué cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la información? Si una base de datos ha sido modificada, no ha sido modificada. Si se han robado la base porque se la han bajado, no se la han bajado. Y si es que alguien dentro de la empresa estaba involucrado en eso. Y por último, que es una consecuencia de lo anterior, tener backups, ¿no? Porque justamente como cabe la posibilidad de que a veces puedan haber modificaciones en bases de datos, la autoridad lo que te pide es que tengas un backup que te permita tener un respaldo de tu información en caso alguien indebidamente la haya modificado, borrado o sustraído. Ahora, todos estos 5 grupos de medidas de seguridad que le estoy diciendo, normalmente son las más generales. Y también hay que tener en cuenta, ¿no? Su adecuación depende mucho del tipo de empresa a la que nos encontramos. Hay empresas que son más digitales y probablemente esto se adecue más de la forma digital que yo le he venido describiendo. Hay empresas que de repente por su segmento son más en físico y ahí las medidas de seguridad son distintas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es que guardas files con información de clientes, la autoridad lo que ha dicho es que tienes que tener como medida de seguridad, por ejemplo, gabinetes cerrados con accesos con llaves y que esas llaves solamente las tengan personal autorizado, ¿no? Se dan cuenta, esto lo vamos adecuando mucho al tipo de manejo de información que tenemos. Finalmente son criterios, pero que se van ajustando a cada una de las realidades que cada una de las empresas pueda tener. Como siguiente grupo de medidas están las medidas de confidencialidad, que de alguna manera están vinculadas con la de la seguridad, pero digamos es la otra cara de la moneda, ¿no? Las medidas de seguridad son como las medidas técnicas para resguardar la información. Y claro, tú la resguardas también por un tema de confidencialidad, ¿no? Ya, la confidencialidad es justamente todas estas obligaciones de no divulgación de manera inadecuada de la información que compone nuestros bancos de datos, ¿no?
normalmente pueden ir asociadas, porque, por ejemplo, el no tener una medida de seguridad adecuada, llámese acceso, por ejemplo, te puede generar que se incumpla también con los deberes de confidencialidad, porque la información puede filtrarse y estás incumpliendo con eso. Por eso digo, tienen un nivel de vinculación. Una de alguna manera puede repercutir en la otra, ¿no? De hecho, un caso medio mediático o algo mediático que sucedió con esto. No sé si recordarán, hace ya un par de años atrás, eh, a través de un reportaje de Magali Medina, se descubrió que Migraciones había estado sacando información sobre personajes públicos que entraban y salían del Perú, ¿no? Que pasaban por migraciones, y claro, ¿qué es lo que hacían? Tomaban pantallazos, por ejemplo, de su ingreso, su salida o sus registros de movimientos migratorios, ¿no? La autoridad de datos, cuando se enteró de eso, a partir justamente de esta nota que hizo este programa de espectáculos, hizo una investigación a migraciones. Y no solo hizo una investigación, sancionó a migraciones. Pero para que vean la fortaleza de la autoridad, ¿ah? No solamente fiscaliza a privados, también a públicos. Y claro, por ejemplo, en ese caso, ¿qué fue lo que detectó? Que, por ejemplo, no habían ciertas medidas de seguridad como las que hemos visto hace un rato y que con eso se afectaba la confidencialidad. Por ejemplo, que no tenían medidas para impedir, eso es una medida de seguridad, que los trabajadores ingresaran a las áreas donde se manejaba información con aparatos, celulares personales, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacían? Tomaban fotos, screenshots a las pantallas, por ejemplo, y eso las compartían a través de WhatsApp, ¿no? Y con eso que hacían, vulneraban la confidencialidad. No tenías una medida de seguridad, porque cualquiera entraba con su cámara de su celular, tomaba un screenshot o una foto y la compartía por WhatsApp, y con eso violentaba confidencialidad, ¿no? Porque tenemos justamente este deber de cuidado de esa información, ¿no? Para que vean más o menos, entiendan cómo va la cosa, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de migraciones, ¿no? Ahora, finalmente hay un último punto que me gustaría que tengan en cuenta, ¿no? Que es el tema del denominado flujo transfronterizo. Cuando empezamos viendo conceptos iniciales, yo les comentaba esta idea de la norma se aplica cuando el tratamiento se da en el Perú, cuando el uso de la información se da en el Perú, ya sea porque recibimos información o porque enviamos información desde Perú, ¿no? Ya, el enviar la información del Perú hacia el extranjero se denomina flujo transfronterizo, ¿ya? Y puede parecer que no es tan común, pero yo diría que a veces es más común que se genere flujo transfronterizo, y por diversas razones. Empresas, por ejemplo, y algunos de los asociados de repente van a obviamente ser identificados, ¿no? Que es, tienen una matriz fuera o tienen una vinculada fuera y comparten información con ella, ¿no? Mi matriz está en Colombia o mi vinculada está en Colombia y yo le envío información hacia Colombia, ¿ok? Pero también pueden ver simplemente por temas de encargos, ¿no? Por ejemplo, como les dije, yo utilizo Microsoft para el almacenamiento de mi información digital. Los servidores de Microsoft no están en el Perú, están fuera. Esa, por ejemplo, es una transferencia internacional de información. Para que la almacene, sí, pero es una transferencia. ¿Ok? ¿Eso quiere decir que eso está prohibido? No, no está prohibido, pero sí hay que tener ciertas medidas de salvaguarda. Sobre todo porque lo que exige la regulación peruana es que el país destinatario tenga niveles de protección suficientes en temas de seguridad y que además esto sea declarado ante la autoridad. Todos los titulares de bancos de datos tenemos la obligación de tener registrados nuestros bancos de datos ante la autoridad. Ojo, esto no quiere decir que yo le envíe una copia de mi banco de datos a la autoridad. Simplemente quiere decir que yo me acerco a la autoridad y le digo, por ejemplo, mi consultora, Baxter Consultores, tiene una base de datos de clientes. Y le digo, yo tengo una base de datos de clientes que tiene esta información, no sé, nombre, teléfono, correo electrónico. Eh, ¿Y para qué lo utilizo? Para prospección comercial y brindar servicios. Y ahí declaro, y yo realizo, por ejemplo, declaré flujo transfronterizo, ¿no? ¿Por qué? Porque envío a mi proveedor de servicios digitales que se encuentra en el extranjero. O porque le envío a mi subsidiaria, a mi matriz que se encuentra en el extranjero, ¿no? Normalmente, el problema surge cuando las empresas que se encuentran en algún lugar que no tiene una regulación robusta o adecuada en materia de protección de datos personales. Colombia, por ejemplo, tiene una regulación en materia de datos personales, pero habían países que, por ejemplo, hasta hace poco no lo tenían. Chile, por ejemplo, hasta hace poco no tenía una regulación en materia de protección de datos personales, por ejemplo, por no tener un país que se consideraba riesgoso, ¿no? En ese momento, por ejemplo, ¿qué se exigía? Que tenían que tener un acuerdo, un contrato con la empresa que iba a recibir la información para asegurarse ciertas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no sé, Microsoft, como tiene servidores en Estados Unidos tiene una regulación robusta, de ahí no pasa nada, no hay ningún problema, eso se llama como un puerto seguro, ¿no? Entonces, ese es un tema que también hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque cada vez es algo que sucede más, sobre todo en empresas que tienen vinculaciones extranjeras, como puede suceder con la mayoría de ustedes, ¿no?
Y finalmente me gustaría empezar a entrar ya como última etapa de la presentación a ver los temas de innovación y desarrollo de proyectos que les he mencionado, ¿no? Hasta ahora hemos visto importancia, el tema de, ok, están las multas, está también el tema reputacional, pero yo les decía, a mí no me gusta ver eso solamente, ¿no? Ver las obligaciones, ya les he hecho obligaciones, todo lo que hay que hacer y deben estar pensando, qué carga, que es el tema de datos personales, ¿no? Y efectivamente es una forma de verlo, pero a mí me gusta verlo también de la forma propositiva, que es como con datos personales las empresas pueden comenzar a monetizar esto. Los datos personales cada vez son más un activo importante que puede ser monetizado. Y me gustaría contarles una experiencia para que vean, por ejemplo, cómo esto puede suceder. Esa es una experiencia que tuvimos con la empresa Movistar. ¿Ya? Y más la puedo contar públicamente porque tengo una autorización de ellos y esto se vio a través de un caso en la Autoridad de Protección de Datos Personales, con lo cual es un caso público. ¿Ok? Movistar, ¿no? Telefónica, es una empresa, como ustedes saben, de telecomunicaciones. Ellos, por un mandato regulatorio, tienen una obligación, que es una obligación de tener ciertas bases de datos. A ustedes les debe sonar mucho esto del registro de llamadas, ¿no? Que es la base de datos que la que salen mi nombre, mi número, mis datos de identificación, y saben también quiénes me han llamado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay investigaciones penales, eso es lo que pide a veces la fiscalía, ¿no? Para saber con quién han hablado los investigados. Ya, ok. Eso es por un mandato regulatorio, por un mandato de la regulación de los ITEL, ¿ok? Y eso es una carga, porque tienes que almacenarla. Imagínense la cantidad de información que hay que almacenar de todos los usuarios durante una determinada cantidad de años, como mínimo. ¿Ya? Entonces, durante mucho tiempo Telefónica vio que eso creó como una carga y como un costo. De pronto se dijo, oye, pero eso es un activo que nosotros podemos monetizar. ¿Y cómo? Porque a partir de esa información, Movistar puede tener información de movimientos de las personas, es decir, cómo se mueven en la ciudad las personas. Ojo, no estoy hablando de geolocalización, ¿no? Es una cosa completamente diferente. ¿Ya? No es que Movistar o cualquier empresa de telecomunicaciones sabe exactamente cómo se mueven todo el día. ¿Ya? Eso no es así. Pero lo que sí tienen es esto, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones que tienen para conectarse, no sé si han visto que tienen las antenas, ¿no? Y las antenas lo que hacen es que te dan un radio determinado de cuadras para poder comunicarte. Lo que las empresas de telecomunicaciones saben, por ejemplo, si yo tengo, no sé, mi teléfono actualmente en Movistar, es qué antena me está atendiendo en este momento. Y esta información está en su registro. Con lo cual, con cierto nivel, sabe por dónde me estoy moviendo o puede llegar a saber por dónde me estoy moviendo, ¿no? Y eso preguntarán ustedes, oye, ¿y eso para quién puede ser importante? Y ahí vieron una oportunidad justamente de negocio. ¿Por qué? Porque para muchas empresas puede ser importante. Imagínense, no sé, que ustedes tienen una empresa de anuncios publicitarios en la calle, de vallas publicitarias. ¿No les gustaría saber qué tipo de personas pasan por la zona donde está puesta su valla publicitaria? Porque, por ejemplo, no sé, si es que saben que en una valla publicitaria que se encuentra ubicada entre, no sé, la avenida Salaberry con el Ejército, ¿ok? A cierta hora pues, suelen pasar más personas entre 30 y 40 años, probablemente no van a colocar publicidad, no sé, de pañales plenitud que están pensados para adulto mayor. Ya, o tu público objetivo no pasa por ahí, ¿no? Oye, pensaré en productos que estén vinculados a personas entre 30 y 40 años. Si saben que, por ejemplo, esas personas entre 30 y 40 años, la mayoría son mujeres, probablemente podrán poner productos o servicios que estén destinados a público femenino, por ejemplo, ¿no? Porque sabes que tu público que lo va a ver es el que pasa por esa zona. Por darles un ejemplo, pero también por temas, por ejemplo, incluso hasta públicos. Por ejemplo, esto era importante saber para cuando se estaban desarrollando los planes del metro, de las nuevas líneas, para saber dónde poner las troncales para las interconexiones con el metro. Cómo se mueve la gente, a qué horarios, cuáles son los puntos, por ejemplo, de contacto que debería tener el metro. ¿Ya? Entonces, hay mucha información de ese tipo. Entonces, de pronto, Movistar se da cuenta que tiene toda esta información y que podría tener insights sobre esto y que es importante. Pero claro, está el tema protección de datos personales, porque todos deben estar pensando en este momento, ay, que se metieron a dar mi información y saber dónde me muevo. Para eso necesita mi consentimiento. Y obviamente Movistar no tenía el consentimiento de las personas. Pero claro, lo importante en este caso, ¿cuál fue? Que cuando nosotros comenzamos a trabajar este proyecto desde cero con ellos, les decíamos, ok, pero tú necesitas saber por dónde se movió, no sé, Cristian o Angélica. Me decían, no, a mí no me importa eso. A mí me importa saber movimientos agregados, me importa saber qué tipo de gente se movió. Hombres, mujeres, rangos de edad, no me interesa saber de manera individualizada. Y aquí jugamos con un concepto que se encuentra en la norma. La norma lo que te dice que los datos personales son, y regreso al concepto inicial, información de una persona natural que la permite identificarla. Si no te permite identificar, ya no es un dato personal. Y, por ejemplo, ¿qué procesos evitan que puedan identificar a una persona? Los procesos de anonimización, ¿no? Es decir, desvinculas el dato de la persona y tienes, por ejemplo, edades o sexo, pero no tienes nombres. No sabes con quién es. Entonces, claro, tener edades y sexos, por ejemplo, no te dice mucho, porque no te está vinculando a una persona.
pero para esta finalidad sí era súper útil. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se cogieron las bases de datos, por ejemplo, de Movistar, pasaron por dos procesos técnicos de anonimización y a partir de eso, esa data ya anonimizada fue trabajada justamente para tener esos insights de movimientos, ¿no? Porque, claro, ahí tenías información agregada. Ya sé que la gente que pasó por aquí, siguiendo mi ejemplo, ¿no? Entre Salaverry como el ejército eran en su mayoría personas que van entre, no sé, a 30, 40 años, porcentaje tal de hombres, porcentaje tal de mujeres, o si variaba dependiendo de las horas. Y ahí ya no hay tratamiento de datos personales. De hecho, acá lo interesante fue que este proyecto se inició desde el día uno para hacerlo legalmente seguro, se tenía toda la información y la estructura, y pasó lo que imaginamos que sabíamos que podía pasar, ¿no? Salió una de estas páginas web de noticias, de investigación periodística, a decir que Telefónica estaba vendiendo los movimientos de las personas, ¿no? Y la autoridad de datos personales nos inició un procedimiento. Pero lo interesante fue que pudimos demostrarle, oye, nosotros no estamos vendiendo información de movimiento de las personas, porque es una información anonimizada y agregada. No, no es información de Cristian, de Angélica, de personas específicas. Es información en bloque. Y la autoridad lo vio y dijo, ok, me parece bien entonces, si es así, pum, visto bueno, cerró el procedimiento y no sancionaron a Telefónica. Y Telefónica, por ejemplo, puede seguir aprovechando la data que ya tenía y en lugar de verla como un costo, la puede ver como una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento este y me he tomado el tiempo de comentarles este proyecto? Porque me parece interesante ver nuevamente esta idea de la protección de datos personales no solamente es una carga. Aquí Telefónica tenía información que le generaba un costo y de pronto se dio cuenta, con este costo que tengo que incurrir porque no puedo zafarme de la obligación regulatoria, ¿qué puedo hacer para ganar dinero, para monetizar? Y se le ocurrió una idea inteligente. Y nuevamente, haciendo un proyecto que desde el día uno esté de acuerdo con las normas de tratamiento de protección de datos personales, es un proyecto que puede ser rentable, lícito, adecuadamente generado y que además no genere desconfianza con sus usuarios, porque sus usuarios ya saben pues, que no están vendiendo sus movimientos, no están moviendo cómo la gente se mueve, ¿no? Como falsamente se dijo en su momento. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar nuevamente el tema de datos personales también como una oportunidad y no solamente verlo como una carga o como un problema. Y ya para ir terminando, y más terminar puntuales con el tiempo que se me dio, me gustaría pensar que en qué se viene para el 2025. ¿Ya? Y acá yo voy a mezclar el tema datos personales con otra cosa que a mí me gusta mucho y que estoy especializado, que son los temas de libre competencia, ¿no? Mm, Simplemente para estar alineados, para los que no sepan qué cosa es libre competencia, es esta regulación que también se aplica a todas las empresas que tiene que ver con la competitividad en el mercado. ¿Qué cosas se prohíben? Como ustedes saben, no sé, los acuerdos entre competidores, ¿no? Carteles de precios, ¿no? Las empresas se ponen de acuerdo para subir el precio del producto X, ya está prohibido. Pero también están prohibidos los abusos de posición de dominio, ¿no? Estas empresas que tienen un poder relevante en el mercado y que utilizan su posición relevante en el mercado para reducir competencia, ya sea impidiendo el ingreso de nuevos competidores, eliminando indebidamente competidores o ralentizando su crecimiento, ¿ya? Esta regulación, que es otra regulación, de los últimos años a nivel mundial se ha comenzado a juntar con el tema de datos personales. ¿Y por qué? Porque como yo les decía, los datos personales se han vuelto ya no una carga, sino yo diría un activo. Una empresa que tiene muchos datos personales tiene información que es valiosa y tiene un activo que es sumamente importante. No piénsenlo en el mercado financiero, seguros, retail, telecomunicaciones, tener información de las preferencias, espectáculos, tener información de las preferencias de tus clientes, por ejemplo, para procesarles y saber qué ofrecerles, es un activo importante. Y en la medida que se ha vuelto un activo importante, empresas dominantes pueden utilizarlo de manera indebida. Y cada vez ha comenzado a haber más esta interrelación. Ya, ¿por qué menciono esto? Porque las empresas han perdido de vista esto que creo que se viene, ¿no? Que es esta idea de, bueno, yo tengo mi tratamiento de datos, tengo que ver si estoy de acuerdo con la norma de datos personales, pero también está la norma, por ejemplo, de libre competencia. Y cada vez más hay casos de este tipo, ¿no? Yo les menciono un par de casos que creo que pueden ser interesantes para que lo vean. Por ejemplo, el caso de Meta, ¿no? Meta es la empresa que maneja Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Ya, ¿qué comenzó a hacer Meta? Meta tiene, como les digo, varias plataformas. Facebook, Instagram, WhatsApp. Algunas les está yendo mejor que otras, ¿no? Facebook, por ejemplo, de alguna manera ha quedado que un poco desfasada, ¿no? Se ha convertido como en la plataforma de los viejitos, ¿no? Ya los jóvenes utilizan otro tipo de plataformas digitales, ¿no? TikTok, Instagram, lo que fuera. Justamente por ese problema que comenzó a hacer Meta, por ejemplo. Meta obligaba a sus usuarios de WhatsApp a necesariamente autorizar a que compartan sus datos con Facebook, con su empresa vinculada, ¿no? ¿Y por qué hacía esto? Porque tiene una posición dominante en WhatsApp y al obligarlos a compartir, ¿qué hacía? Fortalecía la posición de Facebook, que de alguna manera estaba enfrentando una mayor competencia, ¿no? ¿Para qué? Para que Facebook tenga más datos
y puedan posicionarse mejor frente a sus competidores. Aquí hay un tema de datos personales, porque podríamos decir, oye, ¿por qué me obligas a que te autorice a compartir con tu vinculada cuando esto no tiene nada que ver con el servicio que me brindas por WhatsApp? Estamos yendo en contra del deber de consentimiento. Recuerden que veíamos una de las principales obligaciones. Y sí, es una falta desde la perspectiva de datos personales, pero también puede ser considerado como una falta desde la perspectiva de libre competencia, porque genera un efecto anticompetitivo, porque estoy obligando a los usuarios de WhatsApp a dar su información para que se vayan a Facebook y fortalezco indebidamente la posición de Facebook, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden tener un problema, ¿no? Pero también ha habido casos incluso de tratamiento de forma lícita, ¿ya? Este caso, por ejemplo, se ha dado en España. En esta época, porque esto es de hace unos cuantos España tiene una particularidad que todos acá conocemos a la central de riesgo, ¿no? Tipo Equifax, ¿no? Sentinel. Ya, que acá tienen una regulación. O sea, regulatoriamente les permiten hacer ese trabajo, ¿no? De ver la información de las personas para hacer, por ejemplo, calificaciones de tipo financiero. Ya en España antes no existía eso. No había una central de riesgos con una regulación específica que le permita hacer eso. ¿Y qué hicieron entonces los bancos asociados? Pero en España, un mecanismo para compartir información entre nosotros, ¿no? Y compartir información y poder hacer calificación financiera. Ojo, gran diferencia, como les decía, en España no hay una ley, en el Perú sí hay una ley que permite hacer eso. Ya, desde la perspectiva de competencia eso es peligroso. ¿Y por qué? Porque competidores se están sentando a compartir información. Y eso que podría llevar, generar incentivos, por ejemplo, para cartelizarse, para hacer acuerdos anticompetitivos. Pero no solo eso, sino que la Autoridad de Competencia española también dijo, esto se vuelve en una herramienta esencial, porque si tú no eres del grupito de bancos que te puede acceder a este grupo que comparte información, no vas a tener información clara y no vas a poder medir riesgos y te pueden estar excluyendo del mercado, ¿no? Entonces, la Autoridad de Competencia española, cuando analizó esto, porque hubo una denuncia contra esto por incumplimiento de las normas de libre competencia, lo que dijo es, ok, es razonable que se junten a compartir información, pero, y puso algunas condiciones. Por ejemplo, tiene que ser información solamente de análisis crediticio para tener información fiable que nos permita resguardar los fondos públicos, ¿ok? O de las personas. No más que eso, para evitar riesgos de acuerdos anticompetitivos. Pero también temas de transparencia, ¿no? Que, por ejemplo, oiga, si un banco que no es miembro de este club quiere venir a ingresar, no lo puedes negar injustificadamente. Porque si lo haces, ¿qué va a pasar? No va a tener acceso a la información necesaria para poder competir adecuadamente en el mercado, ¿no? Entonces, la autoridad lo que dijo es, oye, es lícito que, que utilices esta información, pero tienes que cumplir con ciertas reglas porque si no puedes afectar la competencia, ¿no? Entonces, se dan cuenta, con esos dos ejemplos, ¿qué es lo que quiero decir? Cada vez más va a haber ese tema de, sí, preocuparnos por el tratamiento de datos personales desde la perspectiva de la regulación de datos personales, que ya de por sí existe y que tenemos que mirarla, pero cada vez más va a tener una interrelación con otro tipo de cosas. Yo acá les he mencionado el tema de libre competencia, por ejemplo, que cada vez va a tener un contacto más de ese tipo. Y las autoridades, por tanto, van a comenzar a mirar mucho más esto. De hecho, por ejemplo, en el Perú tenemos una cosa medio rara, ¿no? Que es, tenemos la Autoridad de Protección de Datos Personales, que ve todo el tema de regulación de datos, pero tenemos el INDECOPI, ¿no? Que ve temas de protección al consumidor. Y no se han escuchado mucho, yo sé que lo deben haber sufrido también, este tema de las llamadas insistentes para ofrecerte cosas, sin consentimiento. Ya, eso es una violación, por ejemplo, de normas de datos personales, porque te están llamando sin tu consentimiento, pero a la vez es considerado como una práctica agresiva desde la perspectiva de protección al consumidor. Y el INDECOPI fiscaliza eso. Por ejemplo, en ese punto en particular tienes a dos instituciones, a la Autoridad de Datos y al INDECOPI. Por eso mucha gente equivocadamente piensa que es el INDECOPI el que ve los temas de protección de datos personales. El INDECOPI no ve eso, solamente ve esta partecita que hay una interacción, que hay un contacto, ¿no? Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Que cada vez más entidades que ven otro tipo de cosas van a comenzar a tener un vínculo con el tema protección de datos personales. Y de ahí también es su importancia no solamente ya para cumplir con la norma de datos, sino pensando futuro en la interacción que puede tener con otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Yo con eso doy por concluida mi presentación y obviamente si tienen algún, dentro del tiempo exacto que me asignaron, pero si tienen alguna pregunta o comentario, encantado de responderles. Si desean, pueden escribir sus preguntas en el chat para que Cristian los pueda ayudar con la respuesta.
A ver, por acá hay una pregunta. Una vez registrado el banco de datos, ¿se debe volver a hacer el trámite de manera anual? No, es una única vez. Solo tienes la obligación de actualizarlo en la medida que haya alguna modificación en lo que has declarado. Por ejemplo, hay un nuevo uso a los datos que antes tú no le dabas. Ya, si ese cambio, porque tú no lo declaras en su momento, tienes que hacer una actualización, pero es un único registro. De hecho, incluso el trámite es facilísimo, porque acaba de salir el fin de semana el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y ya ni siquiera hay una tasa, ahora es gratuita la inscripción, no tienes que pagar una tasa. ¿No? Hay un tema que a veces se demora la autoridad, pero es un trámite en general sencillo. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el modo ideal o la mejor forma de plantear llamadas a los clientes sin que éstas suenen agresivas? Por ejemplo, para un call center, ¿cómo debería operar? Es una muy buena pregunta. Ya, a ver, lo primero, hay que tener claro que hay algunas reglas específicas que hay que cumplir, ¿no? Como vimos, la regla principal es consentimiento. Yo técnicamente no puedo llamar a ningún cliente para ofrecerle productos, productos o servicios, si no tengo su consentimiento previo. Solamente hay una excepción a eso, que además justamente ya ha sido recogido expresamente en el nuevo reglamento de la ley, que es en lo que se denomina el concepto de primer contacto. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Si yo tengo una base de datos válidamente constituida, por ejemplo, llámese de mis clientes, pero no tengo su consentimiento para llamarlos por teléfono, puedo contactarme con ellos una única vez, por eso se llama primer contacto. ¿Para qué? Para decirles, no sé, hola Angélica, ¿me das permiso para comunicarme contigo y poder hacerte ofertas comerciales? Si Angélica me dice sí, continúo y luego obtengo su consentimiento completo y la puedo llamar cuantas veces quiera. Si Angélica me dice no, técnicamente debería colocarla en una lista de no contactabilidad y ya no volverla a llamar. ¿No? Esa es la regla. Entonces, esa tu pregunta es una buena forma, por ejemplo, de tener un acercamiento, ¿no? De hecho, lo que normalmente trabajamos con los call centers es tener como este speech telefónico amable para que justamente la gente entienda, oye, te estoy llamando como un primer contacto para pedirte tu permiso, si me permites, continúo, ¿no? Pero eso también tiene una contrapartida que hay muchas empresas que no entienden esto, que si te dijeron que no, no lo vuelvas a llamar, ¿no? Normalmente hay esta sensación de maltrato por los consumidores porque ya te dijeron que no los llames y los vuelves a llamar después de 3 días o después de una semana, ¿no? Cuando la lógica del primer contacto es si te dije que no una vez, ya no te puedo volver a llamar. Jenny tenía la mano levantada, sí, me pareció. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Una consultita. Nosotros en el SEC compartimos una base de datos de nuestros asociados. Quería de parte de ti como experto que nos pudieras apoyar a cuáles serían las recomendaciones que nosotros como SEC deberíamos darle a nuestros socios en cuanto al uso de esta base de datos que por derecho a su asociación tienen, ¿no? Para poder hacer ese contacto comercial y todo este tema. Entonces, la idea es también, aparte de esa sugerencia, que se le dé el mejor uso posible, ¿no? Aparte de que nosotros sí hacemos como un disclaimer a la hora de la entrega de la base de datos, donde dejamos que esta está registrada dentro de la inscripción que se hace en el tema de las bases de datos protegidas por la ley, que no se enviar mensajes masivos y todo este tipo de cosas, pero tú viéndolo desde la perspectiva como profesional y como socio, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, lo primero es que lo que tú creo que bien has dicho, ¿no? En los casos de las asociaciones en general, la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, ¿qué es lo que tú sueles hacer? Tú tienes tu estatuto, ¿no? En el cual dices, ¿para qué nos estamos juntando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y técnicamente, entre los miembros podríamos tener acceso a nuestra información para eso, solamente para eso. Entonces, claro, si te das cuenta, la columna vertebral ahí es para qué nos hemos juntado, ¿no? Si para lo que nos hemos juntado necesitamos compartir la información, sí, pero solamente la podemos utilizar para eso. Como tú bien decías, por ejemplo, si spamearnos con llamadas masivas no es parte de nuestro core, no deberíamos utilizar la información para eso. Siempre el punto de partida debe ser cuál es el uso que está permitido, ¿no? Ahora, dicho eso, también puede pasar que de repente hayan ciertos usos que estén fuera de nuestro core, digamos, como asociación, pero que libremente los usuarios acepten, ¿no? Que, por ejemplo, queramos tener una base para hacer ofertas comerciales, ya me estoy inventando, ¿no? Entre todos. Sí, ahí lo que hacemos es recabar consentimientos y por eso a las personas que han dado el consentimiento para eso ya lo puedes contactar, por ejemplo. O pueden compartir la base para, por ejemplo, hacerse llamadas telefónicas y ofrecerse cosas, por ejemplo, ¿no?
Es un primer punto. Creo que todos tienen que tener muy claro cuál es el objetivo que se tiene como SEC y que los accesos que tenemos a la información que nos brinda el SEC solamente pueden ser válidamente utilizadas para esas finalidades y no para otras cosas. Y en ese caso, tu recomendación también me parece excelente, es cómo podemos evitar que, ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, un ex socio, o sea, una persona que se desafilie, que ya se llevó la información de la base de datos, no la pueda seguir utilizando o no la pueda compartir con otros. Sé que es algo que pues escapa de las manos ya de nosotros, pero ¿cómo sería más o menos o qué es legalmente o cómo pudiéramos nosotros también tratar de controlar tal vez ese tipo de situación? Sí, porque efectivamente hay cosas que tú no vas a poder controlar, que es la mala utilización que haga un asociado, por ejemplo, o ex asociado de la información. Y la Autoridad de Protección de Datos creo que es bien consciente de eso. ¿Qué es lo que te pide normalmente? Que tú tengas una regulación que te permita tener medidas. ¿Ya? Voy a utilizar un ejemplo que recientemente he visto con la autoridad, que no es exactamente lo que tú dices, pero creo que tiene una similitud. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador de una empresa utiliza indebidamente los datos personales a los que tiene acceso? Pese a que se le ha dicho que tiene que utilizarlos de alguna forma, ¿no? Porque nosotros tuvimos un caso en el cual una empresa había dado capacitaciones a sus trabajadores, los había hecho firmar cláusulas de confidencialidad, en sus contratos de trabajo tenía las reglas a las que se sometía para el uso adecuado de la información de los clientes. Y ese trabajador le llegó altamente y utilizó mal la información, ¿no? Ya, por ejemplo, ese hecho está fuera de tu control, ¿no? Cuando la autoridad hizo una investigación sobre esto, ¿qué fue lo que acreditamos? Todo esto que te acabo de decir, ¿no? Todas estas medidas. Oye, no, mira, yo le doy capacitaciones, lo hago firmar contratos, etcétera, pero además los ejecuté. Por ejemplo, en este caso, hubo una sanción porque fue un uso grave del uso de la información y se desvinculó al trabajador. Por esta razón, se le inició un procedimiento disciplinario y se les desvinculó. Entonces, claro, ¿qué hizo la autoridad de datos personales? Dijo, ok, veo que has cumplido con tus medidas. Yo no puedo evitar que el trabajador no cumpla, pero lo que sí te puedo pedir es que tú tomes medidas preventivas, ¿no? Que, por ejemplo, tengas medidas legales para que hayan consecuencias para eso, ¿no? Que, por ejemplo, si un ex asociado, tú sabes que está utilizando mal la información, tengas, no sé, pues en tus acuerdos de inscripción con el asociado, obligaciones y responsabilidades que luego tú puedes ejecutar, ¿no? Que le puedes enviar una carta, por ejemplo, diciéndole, necesito que me acredites adecuadamente que has borrado la base de datos y que ya no la estás utilizando. Y que si la sigue utilizando, puedas tomar medidas contra eso, ¿no? Por ejemplo, presentar una denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Porque esta persona ya no está utilizando adecuadamente la base a la que tuvo acceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autoridad sí te da estas salidas, ¿no? Que es no solo cumplir con la formalidad de tener documentos legales, sino también utilizarlos cuando efectivamente la situación se produce. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Cristian, Gracias. seguimos con algunas preguntas más. Joana de Edison nos realizaba la siguiente pregunta. ¿Las llamadas se deben grabar? Ok. Sí, lamentablemente, sobre todo cuando obtienes consentimientos, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba esta idea del primer contacto, ¿no? Me decía, llamo a Angélica, le digo, Angélica, por favor, quiero que me autorices a poder hacerte llamadas futuro para más comerciales. Y Angélica me decía, ok, te doy mi consentimiento. Como yo tengo la carga de probar que ella me dio su consentimiento, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Ya, grabar la llamada, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que cualquier llamada para todos los servicios que doy tengan que ser grabadas, ¿no? Pero, por ejemplo, para esto, para obtener su consentimiento, para luego yo hacerle ofertas comerciales, la tengo que grabar, porque es la única forma en la cual puedo acreditar que efectivamente me dio su consentimiento, ¿no? Y de hecho esto lo podemos derivar a todos tipos de canales, ¿no? Cuando son canales digitales, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que guardar? Los logs. Los logs son estos, archivos digitales que te permiten ver, por ejemplo, no sé, Cristian Chávez marcó, sí, acepto tu cláusula de usos de datos personales en tal hora, en tal fecha. Entonces, claro, cuando el Indecopi o la Autoridad de Protección de Datos Personales te da una fiscalización, tú le muestras, acá está mi prueba, ese es el log, por ejemplo, que Cristian digitalmente a través de mi app aceptó mi cláusula. O acá está la grabación de Angélica, que a través de una llamada telefónica aceptó a que yo pueda comunicarme con ella, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas sí vas a tener lamentablemente que hacer una grabación. Hay otra pregunta, esta vez de Germán Mogrovejo, y dice, ¿el guardar fotos de las firmas en el correo es válido? Guardar fotos de las firmas en el correo. ¿A qué te refieres, Germán? Porque, a ver, en términos generales, las imágenes
Y los audios también son datos personales. Ya, por ejemplo, ¿qué cosas nosotros hemos visto que tiene fiscalizaciones la autoridad de datos? Que entra a la página web y, no sé, tienes la típica, ¿no? Imágenes con fotos y te dice, las personas que aparecen ahí te han autorizado para eso. Y si no tienes la autorización, por ejemplo, es un uso indebido de datos personales, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo hay fotos en las firmas de los correos electrónicos, si eso te refieres, como yo uso eso, ¿no? Mis fotos aparecen en mi firma, ¿no? En ese caso, ¿por qué es correcto guardarlas? ¿No? Si tú, por ejemplo, guardas los correos electrónicos que yo te mando, porque de alguna manera se está entendiendo que yo te he autorizado hacia eso, y es parte de la ejecución de nuestra relación. Sostenemos una relación en la cual yo me comunico contigo y yo te estoy mandando como parte de mi firma con esa foto, con esa información, ¿no? Técnicamente lo que debería pasar, y por eso creo que todos debemos tener siempre registrados bancos de datos personales, es que si bien es lícito que tengas eso, si vas a tener ciertas obligaciones. Por ejemplo, imaginémonos que son correos electrónicos de tus proveedores. Deberías tener un banco de datos de proveedores, donde digas, tengo esta información, entre ellas podría ser fotos, por ejemplo, ¿no? O si son tus clientes, banco de datos de clientes, donde deberías declarar entre ellos que tengo la foto, por ejemplo, ¿no? Por aquí, bueno, Germán complementaba la pregunta que había hecho y era, firmas en una hoja para luego digitalizarlas. Por ejemplo, me piden que mande foto de mi firma leal por foto en un correo. Sí, es un dato personal, Ujú. por ejemplo. Que ojo, y ahí nuevamente, ¿qué cosas, qué obligaciones se generan? Depende, ¿no? Imaginémonos que yo soy tu abogado, ¿no? Tú me contratas para darte un servicio y te digo, oye, mándame tu firma digitalizada, ¿no? Ya me la pasas. Este, yo no necesito tu consentimiento para recibir esa información y utilizarla, porque obviamente es parte de la ejecución contractual. No es como, por ejemplo, de contratando con Movistar. Cuando Movistar contrato con ellos, yo no tengo que darle mi consentimiento para que usen mi nombre y mi correo electrónico, porque si no, no me pueden brindar el servicio. Y acá es exactamente lo mismo, ¿no? Yo te pido esto. Pero, por ejemplo, yo tengo que tener declarado un banco de datos en el que diré, tengo un banco de datos de clientes. ¿Y qué información guardan mis clientes? Nombre, firma, teléfono, que es una de las obligaciones que existe, por ejemplo. Y esa información, por ejemplo, yo la tengo guardada. Yo tengo una base de datos, por ejemplo, que tiene medidas de seguridad, por eso contrato con Microsoft, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a guardar tu información. Ya, por ejemplo, esa información tiene que tener medidas de seguridad para que esté adecuadamente protegida, ¿no? Entonces, toda esa información, esas obligaciones que vimos, se aplicarían en este caso. Bueno, me encanta porque hay muchas preguntas. De hecho, este es un tema muy, muy importante e interesante, más aún con lo que comentabas del cambio en la regulación. Por aquí, Angelina Olivares nos dice, por favor, amplíanos, Cristian, un poco más el tema sobre qué tipo de información se considera como datos personales de clientes y número dos, qué requisitos debe tener para que una información se considere pública y no pública. Ok. La primera es fácil, la segunda es un poco más compleja. A ver, la primera, en realidad es muy sencillo, ¿no? Y nuevamente marco la línea de esta forma. Lo primero, cuando hablamos de datos personales, hablamos de datos de personas naturales, no de personas jurídicas. ¿No? Creo que es medio evidente. Y lo segundo es, recuerden, básicamente el concepto es tan amplio que yo te diría, cualquier tipo de información de una persona natural va a ser considerada este dato personal, porque es cualquier tipo de información que está vinculada a la persona, a sus preferencias, descripciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, de tus clientes, ¿qué puede ser? Puede ser desde lo evidente como nombre, dirección, número de teléfono, DNI, pero también puede ser cuentas bancarias, puede ser información médica. Y no solo de clientes, piensa en trabajadores. Por ejemplo, en los casos de los trabajadores que tienes información médica, información de seguro, cuentas bancarias para hacer los depósitos, información vinculada, por ejemplo, a sus temas laborales, información de sus familiares, ¿no? Básicamente cualquier cosa vinculada a una persona, yo te diría, la autoridad lo va a considerar como un dato personal. El concepto es un concepto bien expansivo, ¿no? La autoridad es muy proteccionista con respecto a eso. Y lo segundo, con respecto a la información pública, y por qué digo que esto es más complejo, ¿no? Efectivamente, dentro de las excepciones que hay, está el tema, como les mencioné, la ejecución contractual, está el de la información pública. Si hay una base pública, por ejemplo, yo puedo acceder a ella libremente, ¿no? Por ejemplo, piensen en algo, los registros públicos, ¿no? Inmobiliarios. Yo quiero saber, no sé, le voy a comprar a Angélica su casa, me meto a registros públicos, bajo y saldrán ahí los datos de Angélica, ¿no? Es decir, si es propietaria, saldrá su nombre, saldrá su DNI, saldrá el precio al que compró la casa, en fin, un montón de información. Ya, es una fuente pública, yo no necesito su consentimiento para poder utilizarlo, ¿no? Ahora, sin embargo, hay precedentes tanto de la autoridad como del Tribunal Constitucional que dice que no toda base pública tiene fines públicos. ¿Ya a qué me refiero? Hubo un caso que vio el Tribunal Constitucional hace muchos años atrás, justamente con Equifax. Equifax, que es esta empresa, esta CEPIR, que ve temas de calificación crediticia, ¿no?
¿Y qué hizo? ¿Qué hacía Equifax? Se metió a la base de SUNAT, que es pública, y comenzó a sacar información pública de personas, ¿no? Por ejemplo, imagino de Cristian Chávez y decía activo o no activo, cuál es su nuevo domicilio fiscal y comenzó a bajar la información, ¿no? Y como saben, Equifax, más allá de la función que tiene regulada como CEPIR, también puede vender esa base de datos a terceras personas, ¿no? No solamente entidades financieras. Ya, denunciaron ese tema y el Tribunal Constitucional lo que dijo fue, la base de SUNAT es una base pública, pero no para cualquier cosa. Toda base pública tiene una finalidad. En el caso de la finalidad de la de SUNAT, perdón, es una finalidad en materia tributaria. No tiene nada que ver con el análisis que está haciendo Equifax, con lo cual dijo que esa adquisición había sido indebida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo que eso es una discusión bien compleja? Porque si te darás cuenta, Angelina, ¿cuál es la función pública de determinadas bases? Pues, registros públicos, ¿qué cosa es? ¿Que es solamente para adquisición de bienes? ¿No puede servir para otra cosa? O no sé, pues pensemos en la información pública de un perfil público de una red social de una persona. Y me refiero a perfil público porque saben que hay perfiles que están bloqueados solamente para privados, ¿no? Uno determina cuáles son las condiciones de privacidad que quiere utilizar. ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Puedo acceder o no puedo acceder? O no sé, a bases públicas, me imagino como la de Ministerio de Educación para los temas de inscripciones en SUNEDU de los registros de estudios de personas, ¿no? Porque yo tengo mi título de abogado y mi título de magíster, están guardados ahí. ¿Solamente con fines educativos? ¿O alguien podría verlos, por ejemplo, para saber mi nivel educativo y en base a eso darme un crédito? Y ahí es una zona gris sumamente compleja, ¿no? Y lamentablemente quita predictibilidad. Pero como ya hubo ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es la línea que ha seguido la Autoridad de Protección de Datos Personales. Y ahí sí, lamentablemente, la respuesta es, depende de cada caso concreto. En cada caso concreto tienes que ver si la base es pública y pública para qué, ¿no? Que es un poco más complicado. Sí, bueno, Cristian, hay una última pregunta de Paul Vicencio. Creo que más o menos voy entendiendo la pregunta y es, ¿qué pasa cuando uno a veces pues llena sus datos, ¿no? Para poder adquirir un servicio y obviamente automáticamente en el formulario te da la opción de voy a aceptar estos términos y condiciones. La pregunta que Paul hace es, el solo hecho de aceptar, ¿no? Estos términos y condiciones de forma automática para poder llegar a tener mayor información del servicio que quiero adquirir. ¿Eso significa que estoy aceptando que me llamen y que utilicen mis datos personales? ¿Es más que suficiente eso? Ujú. Ya, no. ¿Y por qué? Y acá hay que marcar una diferencia, ¿no? Recuerden, quiero volver a la primera parte de la presentación, ¿no? Y les decía, tú tienes dos niveles de uso de datos. Aquellos datos que están vinculados con la ejecución contractual, ¿no? Nuevamente, yo, por ejemplo, voy a contratar un servicio digital, ¿ok? Bueno, Netflix, ya llámense, y estoy, digamos, ingresando. Yo tengo que aceptar necesariamente su política de privacidad, que es, ellos van a usar mis datos para brindarme el servicio. Por ejemplo, necesitan mi correo electrónico para poder enviarme la cuenta mensual que tengo que pagar. Tienen que tener, no sé, mi nombre, mi DNI, para poder darme alta como cliente. Ya, eso yo necesariamente, yo no tengo que no tengo que aceptarlo, no tengo que darle mi consentimiento. Necesariamente necesitan usar eso para darme el servicio. Pero ¿qué pasa si Netflix quiere mandarme publicidad? Que ya es un uso que no tiene nada que ver con el servicio. No sé, para mandarme publicidad de otro tipo de servicios que ellos puedan brindar. Ya, para eso sí necesitan mi consentimiento. Y lo que la norma dice es que ese consentimiento no puede estar atado a la prestación del servicio, sino que tiene que ser completamente libre. Algo que pasaba antes, por ejemplo, era que efectivamente te decían, no puedes continuar si no lo marcas. Ya, la autoridad ha dicho, eso está prohibido y ha sancionado a empresas por eso. De hecho, algunas empresas antes también lo premarcaban, ¿no? Para engañarte y bueno, sigas en el camino. Ya la autoridad también ha dicho que eso también está prohibido. Tú tienes que ser libre. Lo que tú llamas términos y condiciones es únicamente vinculado a la prestación del servicio que estás contratando. Porque eso sí tienes que aceptarlo, porque si no, no podrías contratar el servicio, ¿no? Pero para llamadas telefónicas, para utilización, por ejemplo, de envío masivo de publicidad, sí tienes que dar un consentimiento libre y no te pueden obligar a que lo des como requisito para poder contratar. Si te obligan a hacer eso, eso es una infracción a las normas de protección de datos personales. Muchas gracias, Cristian. Nos queda súper claro entonces la última pregunta de Paul. Creo que ya no hay más preguntas en el chat.
Y de todas maneras, muchas gracias por el tiempo y la disposición para poder entender un poco más acerca del tratamiento de datos. Espero que todas las personas que han estado vinculadas el día de hoy a la charla queden claras en el tema. Igualmente, si tienen alguna mayor información, te invito a que puedas dejar tus datos, Cristian, aquí en el chat para que las personas puedan contactarte también. Perfecto. Les voy a dejar mi correo electrónico y tienen mi consentimiento para escribirme cuando quieran. Y el número de contacto también, en caso que alguna persona tenga alguna duda. Y ahí está también mi celular. También tienen consentimiento para llamarme si quieren. No lo voy a considerar spam. Bueno, muchísimas gracias entonces a Baxel y a Cristian, representante de esta empresa asociada al SEC. Nos vemos entonces en una nueva edición del Capacita SEC. De hecho, este ya es el último del año, pero recuerden que todos los asociados tienen como beneficio poder coordinar previamente con el área de servicio del asociado un Capacita SEC una vez al año y pues obviamente ya estamos con el calendario 2025 disponible para que puedan contactarse y reservar su fecha. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Cristian. Y recuerden también que esta grabación estará alojada en nuestro canal YouTube. Búsquennos como Consejo Empresarial Colombiano. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un feliz año. Gracias a todos. Hasta luego.